Damos inicio a la aventura de una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Una vez más, gracias a la audiencia por su compañía. Ojalá podamos devolver esa generosidad con un programa acorde con las expectativas. Nosotros creemos que sí, por la calidad del invitado. La Argentina está cruzada por un torrente de noticias desagradables y que no predisponen positivamente a mirar el futuro con la esperanza de que nos depara momentos menos turbulentos. Como varias veces hemos expuesto en este programa, todos los ciudadanos tenemos una cuota aparte de responsabilidad. A veces por lo que hacemos y muchas otras por lo que no hacemos. Hay demasiada pereza como para abordar con mayor intensidad y pujanza algunos temas que tienen estrecha relación con ese futuro permanentemente incierto. Delegamos y no controlamos lo suficiente, reclamamos y no nos comportamos con una civilidad acorde con nuestras demandas, aceptamos lo inaceptable y no respaldamos y valoramos a quienes demuestran ejemplaridad, nos dejamos llevar por terrenos muy pasivos, superficiales, farandulescos muchas veces, y bajamos los brazos con una libertad que asombra. La dirigencia política, empresaria y gremial, y diría también la social como nosotros, abundamos en contradicciones y sofismas. De allí su falta de credibilidad, cada vez más evidente. No se vislumbra actitud ni aptitud para planteos estratégicos que dibujen la Argentina del mañana, pero comenzando hoy. Se acumulan los latiguillos y la rémora de promesas que terminan confundiendo. Falta seriedad en un país que la requiere a gritos. Es verdad, el mundo tiene problemas, y en muchas geografías muy graves. La Argentina, nosotros los argentinos, nos hemos acostumbrado a sumarle a ese infortunio nuevas heridas, muchas veces autoinfligidas, es de una patología que abruma. La justicia parece ser el último bastión de la lucha para que los derechos no sean conculcados. El camino debería ser otro, la concordia, el respeto, el diálogo y la genuina búsqueda del bien común. Ya hace décadas que venimos de alguna manera anhelando lo mismo. La sociedad civil tiene que asumir un rol protagónico central. Aquí radica, creemos, buena parte de la solución. Organizaciones sociales fuertes y ejemplares podrían hacer contribuciones que en otros ámbitos aparecen mucho más diluidos y difusos. Abundamos en el concepto. La sociedad civil no tiene que pedir permiso para actuar. Es mandante de la dirigencia política y esto debe ser entendido con responsabilidad y sin sentimiento de culpa. Para conversar sobre estos temas hemos convocado a alguien muy conocido, valiente por sus expresiones, apreciado amigo. Nos estamos refiriendo al doctor Daniel Sapsay, a quien ya le decimos: hola Daniel, un placer tenerte nuevamente en Diálogos con Valor, que has honrado alguna vez, pero hacía tiempo que teníamos ganas de que estuvieras otra vez con nosotros. Gracias a vos, Norberto, buenas tardes, un placer estar en este lugar que yo quiero tanto. ¿Somos una sociedad muy pasiva, Daniel? Y hay que reconocer que sí, es una cosa muy extraña, como lo público no lo sentimos como propio, no nos apropiamos de lo público y quedamos muy impasibles frente a hechos muy graves. Recién reaccionamos cuando las cosas llegan a un punto de gravedad extrema, porque hay que reconocer que la sociedad impidió una cantidad de hechos extremos. Me refiero al proyecto de la reelección del actual titular del Ejecutivo, me refiero a la denominada democratización de la justicia, a impedir que se lo removiera el fiscal Campagnoni, a los jueces Fernández y Herrero y algún otro caso, pero como bien digo, son realmente cuando ya la situación es insostenible, si no pareciera que quedamos impasibles. ¿Delegamos, te parece a vos, por convicción o por comodidad o por ambas cosas a la vez? Mira, yo creo que es una combinación de irresponsabilidad, comparto, de comodidad y de autoritarismo. Ah, qué bueno eso. Para mí este componente habla mucho de lo que somos. Es decir, esa idea de que todo el gobierno es de una sola persona, que esa persona es la que nos tiene que solucionar todo, y que si no hay una mano fuerte, lo demás no tiene importancia, está desgraciadamente muy arraigado en la Argentina y atraviesa casi toda la historia. Sí, ¿no es una cierto? Herencia hispana de la que no nos hemos logrado desprender. Curiosamente, cuando en la madre patria se han desprendido, nosotros continuamos con esta idea de tener a un gran papá o una gran mamá ahora, y que es una enorme trampa en la que caemos. Y muchos se preguntan, y nos preguntamos, ¿a quién le hablan los políticos? A veces pareciera que le están hablando o se están hablando de ellos mismos. Es probable, o se quieren convencer ellos mismos. Es otra Les cosa. cuesta, me parece a mí, Sí. y además permanentemente hay como una subestimación del pueblo argentino. Bueno,
la subestimación tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos. Claro. Porque si delegamos en blanco y dejamos en manos, mientras nos va bien, como si todo estuviera perfecto, e inclusive llegamos a aprobar que haya corrupción porque por lo menos se hace, Sí. bueno, eso evidentemente no puede generar una buena dirigencia política, todo lo contrario. Vos tenés una experiencia internacional muy amplia y te quiero confirmar lo que creo que sucede por mi propia experiencia, que en los países avanzados la sociedad civil tiene una fortaleza que nosotros todavía parecemos desconocer, o no hemos experimentado. ¿Vos compartís? Es que es la clave de una democracia consolidada, es una sociedad civil fuerte. Si no, es imposible que esto se pueda dar. La democracia sola, como una democracia en la que se vota y que es como un esqueleto de las instituciones, muere. Queda cada vez reducida a su más mínima expresión, si no está permanentemente animada por una sociedad inquieta, controladora, y que se interesa y que además no permite determinadas cosas. Ah, claro. Y la sociedad, corporación, grupo político, ¿le gusta una sociedad civil fuerte o prefiere una sociedad civil menos fuerte? Bueno, la dirigencia estoy convencido que no le gusta. Es más, hay permanentemente, cuando crece de alguna manera, ya sea porque se interpone una acción o porque se dicta una medida cautelar que impide algo que es ilegal o porque se peticionan cosas y se ve cierto eco, inmediatamente se dice que se presenten elecciones, porque eso no lo votó nadie. Es decir, desconociendo la base de la democracia, que no es que todos nos tenemos que presentar a elecciones. No, tenemos claro, que ser ciudadanos con mayúsculas, y eso es lo que hacen muchas de las organizaciones de la sociedad civil. Es así. La Argentina, ¿cuánto tiempo te parece que necesita para, desde una dirigencia distinta, ejemplar y con otra visión, como para salir de esta insensatez? ¿Cómo lo medirías en términos de proyección? Porque ya tenemos que hablar en términos de mucho duda. Tiempo, ¿no? De muchos años. Sin duda. Mira, es difícil estimarlo. Sí. Yo creo que lo que se necesita es que se dé ese punto cultural. Ahí está. En el cual se da el cambio de actitud. Yo creo que una vez que eso se produzca, es un país tan dichoso, sí, que enseguida va a ser catapultado a lugares insólitos. Nosotros lo hemos impedido, desgraciadamente, sí, por nuestra falta de responsabilidad, porque la corrupción está desgraciadamente también expandida no solo en los dirigentes, también, claro, en la sociedad. También en la sociedad, Lo ¿no? que pasa es que es el huevo y la gallina. Si los dirigentes, el ejemplo que dan es ser más corruptos todavía, para abajo se cree que eso está, sí, bien. Sí, sí. Si ellos lo hacen y no pasa nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahora, la corrupción en el mundo no es nueva, ¿no? Y tampoco es en Argentina. Se suceden los escándalos, por ejemplo, lo que pasa cercano acá en Brasil, sí, y en otras partes del mundo. Ahora, ¿esta es una matriz inmodificable? O sea, ¿el mundo va hacia mayor corrupción o va hacia un control que la vaya impidiendo? Mira, yo creo que lo importante es que la corrupción se ve acompañada de la sanción cuando se demuestra. Claro. Es decir, la desgracia es la corrupción más impunidad. Que eso es, claro, nuestra característica. La corrupción está en todo el mundo, porque desgraciadamente el hombre es imperfecto. Si no hubiera corrupción, ¿para qué habría código penal? Entonces, si hay código penal es porque somos imperfectos. Cuando tenemos poder tendemos a abusar de él. El tema es que el código penal se aplique. Si no se aplica, claro, es el peor de los mundos, porque lo que se está premiando es al corrupto, al que precisamente transgrede la norma, claro, no al que la respeta. ¿Y cómo ves el narcotráfico instalado en el mundo, en muchas partes, en América Latina, en tantas otras, en Argentina de alguna manera con rasgos preocupantes, y que pareciera estar de alguna forma siendo transversal al conjunto de la sociedad y sus poderes? ¿Cómo estás viendo esto vos? Lo veo con terror. Es uno, sí, de los fenómenos más destructores de todos los valores y de todas las instituciones, y que generan una suerte de estado paralelo que poco a poco va minando al estado oficial y que se vuelve al estado de naturaleza, es decir, el hombre lobo del hombre. Eso se ve clarísimo. El caso, sí, de México, el caso de lo que fue Colombia, que recién empieza a sobrevivir. Son realmente enternecedores, son desgarradores, yo diría. El, sí, caso de los estudios, los 43, ¿no? Increíble. ¿Cómo se puede llegar a semejante barbaridad? Pero el caso de la kiosquera, esta, claro, señora en Rosario, que no recuerdo, es otro caso absolutamente desolador,
donde lo que se está castigando es una persona decente que se jugó para que los chicos, una mujer humilde, muy humilde, para que los chicos no cayeran en el Paco, y su hijo también. Primero le mataron al hijo y después le descerrajaron un tiro a ella. Es una cosa que todos deberíamos haber salido en la calle pacíficamente a protestar, y no lo hizo nadie. No. Hace muy poco me encontré con un joven mexicano que vive acá hace más o menos 8 o 9 años, y me dijo: lo que yo estoy viendo en la Argentina de hoy es lo que yo vi en México hace 8 años. Claro, y bueno. Y eso es una prueba irrefutable de que algo no está funcionando, ¿no? Algo muy grave, está funcionando algo muy grave. Y fíjate que no se puede sino tener la sospecha de que las autoridades son cómplices. Claro. Porque si no, ¿cómo se explica que no haya control de fronteras? ¿Cómo se explica que no se haya radarizado? Para decir dos cosas. Yo no soy un especialista, pero esas son cosas concretas y que se le ha ido a escuchar, se le ha escuchado a muchos especialistas. Cuando Argentina... ¿Cómo es posible que la sí. Gendarmería se la saque de las fronteras, que es donde tiene que estar, y se la utilice para seguridad interior porque la policía, no sé, o es corrupta o no sirve? Sí, son todas señales que demuestran que lejos de hacerse algo contra, se hace precisamente lo contrario. El lavado de capitales es un premio al narcotráfico, eso lo saben todo el mundo. Sí. Y decime, ¿qué rol está jugando la justicia en todo este proceso, ¿no? tan mezclado y a veces con un final incierto? ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Vos ves con el tema de narcotráfico? En el narcotráfico y en general. Bueno, mira, la justicia, desgraciadamente, en la Argentina es el poder más débil del Estado. Ajá. Esta es nuestra historia. Desafortunadamente. Es histórico eso, ¿no? Es histórico porque nunca logramos consolidar una democracia. Y en gran parte no se consolida una democracia cuando no hay un poder judicial autónomo, independiente y realmente fuerte, que esté por encima de autoridades políticas. Bueno, eso no lo logramos nunca. En esta etapa es una de las etapas más funestas. Parece más una dictadura que una democracia, porque realmente lo que se ha hecho con el Ministerio Público Fiscal, hablo de los fiscales, sí, y con el Poder Judicial, a través de la captura prácticamente de las instituciones y de los subtitulares, es clarísimo. Personajes como uno Yarvide, para dar un caso realmente que es como una suerte de símbolo de la corrupción y de lo que no debe ser la justicia. Un personaje como Gil Carbó, que yo la llamo la encubridora general de la nación. Fíjate que uno de los hijos directos de ella, que es el titular de la Procelac, Gonela, está ahora procesado porque claramente no inició una investigación contra Lázaro Báez. Sí. Y el tipo es el titular precisamente del organismo contra el lavado de capitales. Y uno de los principales lavadores, que surge de todas las evidencias, resulta que no lo persigue. Es una cosa que es como el mundo al revés. Entonces, sí, cuando uno ve eso, realmente es muy preocupante. Yo espero que el gobierno que sea el continuador sea un gobierno de unidad nacional, donde además va a haber una cosa muy positiva, que ninguno de los candidatos o precandidatos va a tener una mayoría en las cámaras, o sea que va a tener que necesariamente armar gobiernos de unidad nacional. Al mismo tiempo van a tener muy pocos gobernadores, o sea que van a tener que necesariamente coaligarse, y eso es algo que me estimula, porque se van a tener que acordar políticas de Estado y gobiernos de coalición. Si vos tuvieras que identificar política de Estado clave en Argentina para este futuro, sí, que hablamos de largo plazo, ¿no? Nada es sí, inmediato, nada sin es duda mágico. ¿Cuáles serían para vos esos títulos de esas políticas? Los primeros son los grandes tópicos del Estado de Derecho: cumplimiento de la ley, supremacía de la Constitución, división de poderes, independencia de la justicia, revisión de todos los casos de corrupción y de aquellos jueces y fiscales que de alguna manera estuvieron involucrados como cómplices en la no investigación o en la investigación sesgada, que dejaron fenecer causas, que dejaron perimir instancias, que dejaron que las pruebas fueran destruidas o mal habidas. Bueno, eso para mí es básico. Y las sentencias fraudulentas, declararlas nulas. Está toda la jurisprudencia. Y entonces cae la cosa juzgada y hay que volver a investigar. Caso emblemático, el enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Esa sentencia de Ollarvide es vergonzosa, porque se desestimó prueba fundamental.
Se valoró prueba que no era importante, al contrario, de peritos que después se los echó de la corte por corruptos. Y esa es la prueba que valoró Yarvide. Y lo más grave es que los fiscales que debieron apelar por ley no lo hicieron. Entonces, si eso no es una sentencia fraudulenta, no sé qué es una sentencia fraudulenta. ¿Y hay experiencias de sentencias fraudulentas? Sí, hay además, jurisprudencia. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay casos emblemáticos que precisamente dan los parámetros de cuándo una sentencia es fraudulenta o írrita, como se conoce como término técnico. Es decir, es aquella que no ha seguido el debido proceso, aquella en la cual prueba fundamental fue desestimada, aquella que fue construida previamente sin seguir un nexo lógico para llegar a un resultado, y aquella que, debiendo haber sido apelada, no lo fue. O sea que el caso Kirchner, este del enriquecimiento ilícito, es como una muestra del libro de todos los estándares que ha fijado la Corte Interamericana en varios casos para precisamente construir cuáles son los requisitos para que haya una sentencia fraudulenta. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Daniel Sapsay. La pobreza, que se está estimada en un 25% en la Argentina, ¿no te parece que carcome muchos de los pilares de un futuro con sentimiento de esperanza? Pero obviamente, mira, se ve en toda la evolución de los países democráticos. Cuando en un sistema solo se garantiza libertad, pero sin igualdad, poco a poco se va carcomiendo. Uno no puede ir sin el otro. Por eso hoy se habla de Estado social de derecho. Es decir, aquel Estado en el cual no solamente se dan las pautas de tipo jurídico institucional, sino también la satisfacción de los derechos fundamentales al mayor número de personas posibles, y donde los porcentajes precisamente de personas pobres son muy bajos. Los nuestros es una bomba de tiempo. Y vos sabés que son los cálculos más conservadores, el 25%. Sí. Hay muchos que dicen que la pobreza más la indigencia ya supera el 30%. Sí, es así. Ahora, imagínate que en un país tan rico, que se dice que tiene para alimentar más de 100 millones de personas, somos solo 40, si no logramos alimentar más que a los 2/3 o un poco más de 2/3, evidentemente, ¿cuál es la causa? La corrupción y la ineptitud. También. Si no, no hay motivo. Ahora, cuando vos te referís al fracaso de la política, ya lo decía Alfonsín, el fracaso de la política fue la política social. Sí. O sea, ya desde la época de comienzo de esta etapa democrática. Cuando vos analizás este fracaso, ¿en qué lugar ubicás también a la clase empresarial argentina? ¿Qué rol le cabe en eso? Yo creo que todas las dirigencias de la Argentina son responsables. Lo que pasa es que la que uno visualiza más claramente, porque es la que está en el escenario, es la política. Claro. Pero los vasos comunicantes con las otras dirigencias son clarísimos. Sí. Y ya sea la complicidad, ya sea la complacencia, ya sea la omisión, la encontrás en todas las otras clases dirigentes, ¿no? Sí. La empresarial, la sindical, la intelectual, la militar, todas, desgraciadamente. Fíjate el caso de la clase intelectual, de qué modo ha sido comprada. Sí, y fracturada, ¿no? Y fracturada, totalmente. Dividida, pero adrede. Sí. En muchos casos es realmente una compra de voluntades, yo lo digo con todas las palabras, repugnante. Artistas muy respetables, no voy a dar nombres porque ya sabemos. No, claro. Y aquellos que se animaron lo han pagado muy caro. El caso de un Campanella, el caso de un Darín, el caso de un Suar. Se los ha estigmatizado, se los ha tratado de... Te digo por dar 3 nombres. Sí, claro, son pocos, y conocidos. Conocidos, por eso, para que la gente entienda. Y que son pocos, porque en general se entregaron casi todos. Y lo peor, que por convicción yo no conozco casi ninguno, es por plato de lentejas. Ah, sí. Desgraciadamente, programas, espectáculos pagados de manera absolutamente exorbitante. Cuando uno ve lo que se paga por un recital de determinados personajes, es una vergüenza, porque el Estado no puede pagar eso. Está bien, la actividad privada es porque es con el que paga la entrada, no el Estado de sus arcas, de nuestros impuestos. Pagarle fortunas a personajes que después defienden, como una persona que cuando ganó Macri, no porque sea macrista, dijo que le daba asco la sociedad porteña. Sí, eso es un personaje realmente despreciable. Claro. Que se burló de todos aquellos que yo no fui, y no lo digo por nada, para que no parezca,
de todos aquellos que fueron la mayoría que lo votaron a Macri. Él no podía, no tiene menor noción de lo que es democracia. Además lo hizo exclusivamente porque es comprado. Sí, ¿no? Desgraciadamente. Esta costumbre argentina de discutir personas y no discutir ideas, ¿no? Bueno, desde ya. Bueno, pero volvemos al principio, es lo que yo te decía, la personalización del poder. Los argentinos entendemos, inclusive ahora la gente me dice, pero ¿quién nos va a salvar? ¿A quién vamos a votar? No tenés que pensar en una persona, tenés que pensar en un equipo de personas y que ofrezca una propuesta realmente inteligente y seductora para el futuro. Una sola persona no va a salvar nada más, nos tenemos que salvar todos. ¿Cómo vas a contribuir vos con tu país? Claro. Para ayudar a la salvación, en lugar de lavarse las manos? Es lo que decíamos al principio, ¿no? Una sociedad civil débil, totalmente delegativa. Es terrible. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otras sociedades, sí, y he visto una cosa totalmente distinta. No es que uno sueñe, porque he dado clases en muchísimas oportunidades en universidades de Estados Unidos, me he formado en Francia y te podría contar cantidad de episodios en los cuales se ve que son sociedades diferentes. Lo que acá se acepta totalmente, allí no se tolera y no pasa. Sí, es así de simple. Es así. Bueno, vos viajás por el mundo, viviste en el mundo, sí, viajás permanentemente. ¿Cómo nos observan desde el mundo a los argentinos o a la Argentina? Mira, en general no nos tienen en cuenta, no nos agrandemos, un país inexistente, lo cual es muy triste porque no debieras. Sí. Pero los que saben, digamos, por ejemplo, yo voy casi todos los años a Italia, hace unos años que invitan a universidades italianas, sí, y un poco el comentario que también pasa en Francia es, ¿cómo puede ser que un país que tiene a Piazzolla, que tiene a Barenboim, que tiene a Margherita, y así te hacen una ristra de nombres, sea un país tan corrupto y que le vaya tan mal? Por ejemplo. Entonces enseguida mi respuesta es, usted dijo todas individualidades. Claro. A ver qué equipo. Los equipos en general no se lo usan. Ahí se ve la falta de inteligencia colectiva. Después la gente que sabe, por ejemplo en el mundo del derecho, yo me acuerdo que viajé para un congreso muy poco después del pacto de Argentina con Irán, y los profesores italianos me decían si era cierto, porque no lo podían creer. Primero, con quién se había hecho el pacto, y segundo, el contenido. Pero es el no derecho. ¿Cómo se hizo eso? Mire, no me diga a mí, porque yo fui uno de los que más se opuso, así que ya sé, con vergüenza, porque la verdad que te da vergüenza. Más aún, vos asesoraste también a la AMIA, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. A DAIA, junto con Pablo Lanuse. Con Pablo Lanuse. Ese memorándum quedó prácticamente descartado en la práctica. Mirá, de hecho, fue la humillación que ni siquiera el Parlamento iraní lo consideró. Nosotros nos apuramos a sacarlo y el Parlamento iraní no lo sacó. Y yo te puedo dar mi versión de por qué. Cuando nosotros lo leímos con Pablo, dijimos, el único motivo que le interesa a Irán es para bajar las alertas rojas de Interpol. De Interpol sobre había 2 ministros que eran acusados, así pueden salir del país libremente. Cuando eso no se pudo cumplir por la reacción de la sociedad, entonces ya no les interesó más, no se trató más. Y además fue otra imbecilidad, que esto es el imbécil de canciller que tenemos. ¿Cómo vas a celebrar un convenio con un tipo que pronto no lo iban a no se representaba, Ahmadinejad, claro, pero que además se sabía que la tendencia que venía era totalmente opuesta? Viste que no se habla más de él, fue enterrado por la historia, afortunadamente, porque sí, venía otra, será hipócrita, pero venía otra tendencia, porque ya las sanciones de Occidente le eran intolerables a Irán. Entonces hicieron todo el acuerdo por el tema nuclear con las grandes potencias. Entonces venía otra cosa. Entonces ya no le interesaba esto. ¿Qué les va a interesar? Ahora, este hecho puntual del convenio memorando con Irán fracturó también a la comunidad judía, ¿no? Sin duda. Mira, cuando yo dije lo que dije en idea, vos recordarás la parte, sí, apareció a los pocos días un grupo que yo no conocía, son estas cosas que inventa el kirchnerismo, que se llamaba, porque será solo para esto, Judíos por los Derechos Humanos, donde el título era "Nosotros no nos traicionó nadie". Bueno. Y todos estos personajes, de los cuales los conocidos eran solo algunos, los demás fue todo humo, pero no importa, el texto era absolutamente denigratorio hacia mi persona, vendido a los intereses internacionales, hombre del grupo Clarín, todas esas estupideces, compendio, ¿no? Y que además hasta cosas burlescas,
que decían, por ejemplo, que yo siempre estaba tan atildado y que ahí estuve sin corbata y entonces tiré la cadena, cosas burdas, directamente groseras, ¿no? Y bueno, defendiéndolo a Timerman, por supuesto, que nadie los traicionó, o sea que pero un sector muy minoritario. En AMIA me dieron el otro día, no sé si se enteraron, un sector, un diploma al mérito cívico. Se llenó además el auditorio, me aplaudieron de pie, o sea que yo sé que la parte sana de la colectividad me apoyó totalmente. Sí, pero esto... No lo pueden ver a Timerman. No, eso me parece que casi, no sé si unanimidad es posible, pero a cada uno que uno encuentra no hay ninguna buena imagen sobre la actitud, ¿no? Pero ¿cómo va a haber? Imagínate, ¿no? Para mí es un tipo directamente, no sé qué tiene en la cabeza. Sí. Además de pésimo canciller. Sí. Ahora, ¿cómo se llega? El tema es por qué y para qué se llega a una cosa de esta naturaleza. Porque si hubiera una razón... Mira, yo creo que hay muchos actos que uno ve que se producen que no los podemos analizar desde la lógica. Sí. Creo que desgraciadamente hay una gran locura en donde se maneja la cosa perversa conjuntamente con un gran resentimiento y la locura. La locura, miren, muchos ha habido, es shakespeariano esto. Sí. Hay que leer Macbeth y uno entiende lo que pasa. Por supuesto, con todas las distancias guardadas, esto no es gran literatura. Claro. Pero el esquema tiene cosas que son impresionantemente parecidas con Macbeth. Vos sabés que volviendo a cómo nos ven desde el exterior, te consulto tu propia experiencia. Analizás el comportamiento de los argentinos viviendo en el exterior y generalmente, para no decir siempre, es más normal y razonable Por que el de los supuesto. propios locales. Lógico. Lo cual dice algo, cómo influye el contexto Pero, en el claro, comportamiento. es un tema cultural. Y esto es un dato, digamos, negativo por un lado, pero positivo. Dice, ojo que si se da un cambio cultural, nosotros estamos dispuestos a adecuarnos a una sociedad manejada con normas, y cuando vos te manejás con normas están las que te gustan y bueno, vos lo sabés mejor que nosotros. Son los premios y las y que no te gustan, castigos. claro. Es como con los niños. Nosotros creo que estamos en el estadio de los niños. Los niños, el gran esfuerzo de educación es marcarles límites, porque Claro. el chico no se quiere frustrar. Entonces, si no le das algo, le decís que esto no se puede, llora. El paso a ser adulto es precisamente saber que no se puede esto, que no se puede, que hay que convivir con otros, que donde terminan mis derechos empiezan los del otro, y todo esto. Nosotros pareciera que no lo entendimos y no nos queremos frustrar. Entonces hay que corromperse, el curro, yo argentino, cuál es de dónde sacas ventaja. En definitiva nos comemos unos a los otros, porque es desventaja para todo, porque aún para el corrupto vive permanentemente aterrorizado si lo van a secuestrar, qué sistema de alarma nuevo pone en la casa que robó. Así que no sé, mira, yo nunca me olvido que fue una lección extraordinaria. Hace ya muchos años me invitaron con un grupo de jóvenes a Japón. La verdad que una cultura envidiable. Bueno, cuando se hizo en el Ministerio de Relaciones Exteriores una suerte de devolución entre los que fuimos invitados, un grupo de más de 20 argentinos, que ellos llamaron jóvenes líderes, nos escucharon y hablaron. Y siempre está el que hace la nota tonta, no voy a decir quién es porque es una persona que fue conocida, que se le ocurrió hacer una gracia que fue la siguiente. Dijo, nosotros queremos hacer un trueque con ustedes. Ustedes de un país que no tenía nada, hicieron un imperio, es la segunda potencia mundial, bla, bla, bla. Pero no saben vivir, no se divierten, ahí ven, ¿no? Entonces, nosotros nos venimos, que en ese momento éramos 35 millones, ustedes que son 120 van a estar muy cómodos y ponen todo en orden, y nosotros venimos acá que ustedes ya hicieron y la pasamos bien. Mira que además qué cosa estúpida, ¿no? Pero fíjate la contestación del señor que era un alto funcionario de Relaciones Exteriores. Primero ni se inmutó porque es una grosería. Claro. Le contestó como un y señor. Más en Japón. Imagínate. No, pero le contestó como un señor porque es gente educada y más de Relaciones Exteriores. Lo miró y le dijo, mire, la verdad que está muy equivocado. Para nosotros, la felicidad es tener rutas muy buenas que no se rompe el auto, no hacer colas en los bancos, no ver gente pobre, no ver gente que está absolutamente indigente y que uno se sienta culpable.
Eso, aunque nosotros no seamos muy de exteriorizar, lo gozamos mucho. El problema es que tal vez ustedes esto no lo experimentan. Cuando lo experimenten, no nos van a necesitar a nosotros. Ustedes van a hacer algo mucho mejor que Japón porque es mucho más grande. Una respuesta extraordinaria, ¿no es cierto? Una lección de moral. Porque además él le dijo, para nosotros es una falta de educación demostrar riqueza. Entonces usted podrá ver que en algunas las casas son bastante parecidas, por ahí la diferencia que ves es que una tiene piscina, un poco más grande, o el auto parece un modelo mejor, pero nada más, porque para nosotros es una falta de educación el mostrar, sobre todo al que no puede, lo que uno sí puede, porque eso genera una gran discordia social y es desarmonía, no sirve. ¿Qué respuesta? No, se quedó mudo, ¿no? Se disculpó, por lo menos se disculpó, se dio cuenta lo mal educado que había sido. Y hablando del tema de educación, ¿en qué lugar ubicás la educación en la Argentina? Porque es cierto que ha habido intentos de un mayor presupuesto, intentos de superación, pero ¿cómo la estás ubicando vos a la luz de los resultados? Yo creo que es la gran tragedia argentina, la decadencia de la educación pública. Es decir, yo soy un absoluto creyente de que Sarmiento fue tal vez el hombre más extraordinario de la historia argentina. El proyecto de Sarmiento fue el que colocó a la Argentina en una posición de privilegio en toda América Latina. Vos sabés que nosotros a principios del siglo XX teníamos una educación tan buena o mejor que la de Francia, Inglaterra, que eran las consideradas mejores educaciones del mundo. Sí. Estaba en el mismo nivel o superior, y la salud lo mismo. Y bueno, no hace falta que te diga lo que se hizo. El presupuesto, ¿qué importa que hicieron no sé cuántos millones de computadoras? La computadora es un medio, no es un fin. Si el instrumento ese no sirve para realmente un proyecto educativo que los chicos se satisfagan, muchos te dicen, los chicos o no, muchas veces dieron en lugares que no había luz o no suficiente voltaje, quedaban tiradas las computadoras. Es una realidad, ¿eh? Sí. Pero además el chico por ahí lo utiliza con Google para mejor no decirte lo que ve. Sí. No, la educación es un proceso mucho más complejo. Pero muy complejo. Y además es un proceso de excelencia donde tiene que haber una meritocracia. Y acá desgraciadamente se ha impuesto una cultura del facilismo, donde parecía que se premia al vago. Vos sabés que en provincia de Buenos Aires, no sé por qué sistemas inauditos, hay gente que cuando el chico no repite va a quejarse porque pierde no sé qué subsidio. Okay. Es tal cual, ¿eh? Es una cosa inconcebible, como lo que ha pasado en materia penal. Sí. Que se premia al vago, al chorro. Daniel, el tiempo transcurrió y... Sí, perdóname que a lo mejor hice respuesta muy... pero me involucro mucho. La invitación era para que hablaras vos. Así que muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado y bueno, seguiremos evolucionando juntos. Porque como dijiste vos, esto no es, la salvación no es acá de una persona, de un grupo, sino que nos tenemos que salvar en conjunto como sociedad. Y este es el gran desafío que me parece que tenemos que hacer adelante, especialmente la generación más joven, que uno la ve con proclividad a trabajar más unidos que lo que fuimos capaces de hacer nosotros. Por supuesto. Muchas gracias a vos y la Asociación Cristiana de Jóvenes, que realmente es una organización por la que siento una profunda admiración. Es mutuo. Ha sido Daniel Shabsay, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina Anticamina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.